las ha llamado el sexo débil. Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Nuestro bloque de entrevista tenemos como invitada a Rita Reyes. Es nutricionista con más de 15 años de experiencia, directora de Munaico Consultora y cofundadora de Comuna Sana. Creo que también es fundadora de la iniciativa Mesa Solidaria, en la cual están trabajando desde el 2020, ¿no? Y su objetivo es ayudar contra el hambre en el Perú. Gracias, Rita, y bienvenida. Hola, Roxana, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz, como siempre, de poder comentar sobre cómo estamos en temas nutricionales y de pronto dar algunos consejos que puedan ayudar. Así es, Rita. Y bueno, sabemos por diversos notas, ¿no?, que la pandemia, pues, se ha perdido 39 millones de comidas escolares en todo el mundo, ¿no? Y todo debido por el cierre de escuelas, ¿no? Más o menos el 40% de estas reducciones en los países bajos o medianos, ¿no? Y que también se ha visto una reducción de 30% en la cobertura de servicios de nutrición, ¿no? Y en cuanto al Perú, el 12,1% de la población menor de 5 años de edad en el país ha sufrido desnutrición crónica, ¿no? Según el patrón de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, y según el INEI también precisa, pues, que el área urbana se tiene, pues, una desnutrición crónica, ¿no? De más o menos que ha afectado 7,2% en lo que es en el área rural y 24,7% en las niñas y niños menores de 5 años. Y también, pues, vemos que precisa que en los niveles más altos, pues, tenemos Huancavelica con un 31,5%, luego Loreto, Cajamarca, Huánuco, Ayacucho, Pasco, ¿no? Entonces, siempre es esa tendencia, Rita. Y sabemos que la anemia, pues, no es un problema de ahora, ¿no? Con la pandemia, ¿cuánto más se ha agravado esta enfermedad en nuestro país, según tu percepción? Y bueno, la realidad es como la describes, ¿no? Hay un informe reciente que nos deja el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde nos muestra que las cifras de desnutrición crónica, como bien lo decías, las cifras de anemia, se han estancado en referencia al año anterior, ¿no? Seguimos con un 12% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años y seguimos con anemia que nos dice que de cada 10 niños menores de 3 años, 4 de ellos, de hecho, padecen de anemia. En distintos grados, pero finalmente tienen este problema. Bueno, lo que ha pasado en el último año es que las mamis no han podido acercarse a los centros de salud, claramente, ¿no? Lo que ha pasado con este distanciamiento social, esta pandemia, es que las madres han dejado de asistir a los centros de salud y han dejado de llevar a los niños, por ejemplo, a su control de crecimiento y desarrollo, el muy conocido CRET, ¿no? Que de hecho este informe también lo reporta, se ve una baja de asistencia de los niños a este control. ¿Y por qué es importante este control? Porque sabemos que en los primeros años hay que hacer un seguimiento constante en los niños y las niñas para poder justamente evaluar que el crecimiento y el desarrollo de los pequeños se dé de forma adecuada y sobre todo para detectar a tiempo si hay alguna enfermedad, si hay algún problema. Y lo que ha pasado en este último año o en estos últimos tiempos es que las madres no están llevando a los pequeños a los centros de salud. Uno, por temor, porque hay mucho temor de pronto de contagio en centros de salud que hoy en día están orientados, o en un primer momento sobre todo estuvieron muy orientados al tema del COVID. De pronto ahora ya están comenzando a mirar otros problemas como la anemia, porque hay que seguir atendiendo, pero en realidad yo creo que ha habido ahí una falta de atención nutricional de este grupo etario, de los niños pequeños, ¿no? Entonces creo que esa es una de las razones por las que tenemos las cifras que tenemos. Y por otro lado, hay un tema que yo siempre comento y es el desconocimiento que aún tenemos en general la población peruana en temas de alimentación, ¿no? Tenemos una gastronomía riquísima, muy buena, de la cual todos nos enorgullecemos,
pero creo que aún poco sabemos de cómo debemos de alimentarnos, ¿no? Y eso en realidad por diversas razones. Entonces, también creo que es importante que sigamos educando a los padres, ¿no? A los tutores de niños pequeños sobre lo que corresponde a una alimentación saludable, ¿no? De tal forma que puedan seguir brindando este tipo de alimentación sana a los niños, ¿no? De tal forma que cuidemos su salud. Rita, y tú, desde tu profesión, ¿de qué manera podríamos ayudar o qué recomendarías a los padres para evitar que sus hijos puedan, por lo menos, parar esta enfermedad? Porque de alguna u otra manera se está perjudicando a los niños, ¿no? ¿Qué alimento rico en hierro, tal vez? Porque sé que no solamente es la anemia por falta de hierro, creo que también hay otro tipo de anemia. ¿Qué tú podrías decirle a estos padres de familia? Y mira, primero comentar que, como bien dices, no solo la anemia es nuestra única preocupación. Ahorita estamos hablando específicamente de la anemia, pero si nosotros miramos a la población en general y, por ejemplo, nos vamos a los adultos o a las personas mayores de 15 años, de cada 10 peruanos, 6 de ellos padecen de sobrepeso, de exceso de peso, ¿no? Dentro de eso, sobrepeso y obesidad. Entonces, tenemos una población con diversa problemática de malnutrición, ya sea por deficiencia, porque se come muy poco y mal, o porque se come mucho en exceso y también se come mal. ¿Por qué menciono el tema de los adultos? Porque recordemos que comemos según come nuestro entorno. Yo siempre hago mucho énfasis que el entorno tiene es un factor muy importante, ¿no? Y tiene mucha influencia en cómo comen nuestros niños. Entonces, si estamos pensando en los niños pequeños, en los niños menores de 5 años, estamos hablando de personas que están comenzando a generar hábitos de alimentación. Y si queremos enseñarles a comer de manera adecuada, pues los adultos que conviven con ellos tienen que comer de manera adecuada. Y hay algo que yo siempre digo, a los padres no nos enseñaron cómo alimentarnos. Entonces, es difícil que muchas veces nosotros traslademos buenos hábitos porque en casa no se come bien, ¿no? Entonces, creo que hay que mirar desde esa perspectiva los problemas de malnutrición, que no solamente está la anemia, como bien tú lo decías, que hay otras problemáticas, y todo eso radica en una mala forma de comer, porque hay falta de educación alimentaria, ¿no? Hay un primer punto que yo tocaría como recomendación, y también lo trae data el último informe del cual comentábamos, y es la lactancia materna. Aquí tenía un dato apuntado, el 31%, o sea, de cada 10 niños, 3 aún menores de 6 meses, perdón, no reciben lactancia materna. Entonces, ese es el primer tema que hay que cuidar para que el niño no padezca de anemia a futuro, ¿no? Sabemos que durante los primeros meses, apenas el niño o la niña nace, el alimento fundamental y por excelencia para que logre un desarrollo y un crecimiento adecuado es la lactancia materna. No necesita más, porque el niño tiene, si la madre gestante tenía una buena alimentación, el bebé debe tener reservas suficientes para poder desarrollarse de manera adecuada y no padecer de anemia. Pero estamos hablando que en nuestro país ya hay más de un 30% de niños que no lactan, que no reciben lactancia materna. Y esto es mucho más grave en las zonas urbanas, por varias razones, probablemente por el trabajo de las mujeres, porque se incorporan pronto, porque no tienen el tiempo, por los temores, por la fuerza también que tienen las industrias de fórmulas lácteas que cada vez se recomiendan más. Entonces, yo creería que esa es una primera recomendación a tener en cuenta. Hay que educar a las gestantes y a las mujeres en edad fértil que hay que promover la lactancia materna, justamente para evitar la anemia. Y después, como tú bien decías, tener una alimentación saludable, balanceada y variada, ¿no? Los alimentos ricos en hierro son muy importantes, pero en general la alimentación debe ser muy variada. Entonces, a los niños, a partir de los 6 meses de edad, hay que comenzar a invitarlos a que conozcan alimentos más allá de la leche materna. Y muchas veces los padres, me pasa a mí, que escucho a muchas madres y padres en general, hay mucha ansiedad y preocupación porque los niños no comen. Entonces, a veces los padres tendemos a forzar a los niños y lo que hacemos es que ellos rechacen ciertos alimentos, ¿no? O nos creamos ideas. No, a mi hijo no le gusta el hígado, mi niño no va a comer sangrecita, pero es la idea que los adultos muchas veces tenemos y no hemos hecho en realidad la prueba suficiente como para saber que ellos realmente rechazan el alimento, ¿no? Entonces, en realidad con respecto a los niños, el tema es súper amplio y creo que hay muchas recomendaciones como por ejemplo
no forzar a los niños a comer un alimento, darle tiempo adecuado. A veces las mamás estamos contra la hora y queremos que los chicos coman la papilla o coman las comidas súper rápido, y hay que darle un tiempo adecuado para que ellos consuman sus alimentos y, como te digo, bien variar los alimentos, colocar estos alimentos ricos de origen animal, ricos en hierro, pero variar mucho también el tipo de alimentación que se le ofrece, ¿no? Así, Rita, como tú dices, disfrutar el proceso de alimentación, ¿no? Porque a veces estamos en el día a día y a veces nada más estamos, como tú dices, ¿no? O tal vez no se da también esos espacios de tener una zona para las lactantes en las empresas, ¿no? Pero yo creo que ya últimamente en nuestro país se está dando y se ha estado avanzando. No, pero aparte de eso, ¿de qué manera tú, en el mundo, cómo estamos comparados con otros países en el tema de anemia infantil, uno, y otro, qué acciones, estrategias en el plan nacional, en el marco, porque te ponen dos programas, uno el programa articulado nutricional y el otro, como tú nos estabas indicando, en la salud materno-neonatal, ¿no? ¿De qué manera tú podrías, tal vez, enfocarnos tal vez en qué podría desarrollarse o poder trabajar en el tema para poder tal vez disminuir un poco la tasa de desnutrición? Mira, algo que venimos haciendo desde las iniciativas que yo lidero es justamente trabajar en temas de educación alimentaria. En el año 2019 en el país hubo una ligera reducción de la anemia en algunas regiones y a nivel nacional, ¿no? Ligera, pero finalmente se movió el indicador, ¿no? ¿Y qué es lo que se evaluó cuando se ha hecho un poco la investigación de qué funcionó? Las acciones que habían funcionado en el país habían sido, por ejemplo, las sesiones demostrativas, o sea, enseñarles a las madres, que son por lo general las cuidadoras, a preparar alimentos y comidas saludables. Eso había funcionado muy bien, porque al final lo que queremos, las mamás que cocinamos, ¿no? Y que estamos acostumbradas a preparar la comida, es saber cómo lo hago, con qué receta, cómo lo preparo. Entonces, el brindarles preparaciones saludables, información, ayudó muchísimo. Otra actividad que funcionó mucho fueron las visitas domiciliarias, ¿no? El Ministerio de Salud desplegó muchos profesionales y promotores que iban a los hogares, porque a veces las madres no llegan al centro de salud. Entonces hay que salir a buscar a estos niños, ir a visitar las casas para poder enseñarles in situ, en su lugar, en su cocina, con sus condiciones, que es muchas veces totalmente distinto a lo que uno puede ver a través de redes u otro tipo de información. Esas acciones tuvieron bastante éxito en el 2019, acciones que lamentablemente no fueron continuadas. ¿Por qué? Porque se nos vino la pandemia y tuvieron que paralizarse todas las actividades presenciales. Pero la educación alimentaria es algo que nosotros promovemos mucho desde las iniciativas que yo lidero, y hoy en día seguimos educando a los padres de familia, a las familias en general, acompañándolas a través de herramientas digitales, a través de grupos de WhatsApp, videos educativos que desarrollamos, a través de grupos de Facebook, a través de llamadas telefónicas para dar orientación. Entonces creo que hoy en día es muy necesario en el país tener una gran estrategia de educación alimentaria, que eduque a los padres por un lado, porque son los decisores de la compra. Las mujeres todavía siguen decidiendo qué se come en el hogar, y de hecho también hay investigaciones y hay estudios en el Perú. Pero por otro lado, el gran consumidor también ha ido cambiando, que es nuestro niño pequeño, que aunque tiene 2 años, 3 años, ya ve redes, ya tiene un teléfono a veces a la mano, ya ve la televisión, y entonces también tenemos que enseñarle y educarlo a este niño. Entonces, desde las iniciativas que yo vengo promoviendo, lo que hacemos es, de alguna manera, educar a todos los actores de la comunidad, padres de familia, niños, por otro lado, con herramientas que estén dirigidas a su edad, docentes, porque los docentes son voceros en las comunidades. Los docentes también tienen que promover esta alimentación saludable, porque los niños están atentos a lo que un profesor de inicial, por ejemplo, dice o hace. Entonces, si un profesor de niños pequeños no promueve una alimentación sana, estamos perdiendo. Por lo tanto, también lo incluimos, ¿no? Es muy importante. Estamos trabajando mucho con comedores populares, porque ahorita muchas de las familias más vulnerables de nuestro país están comiendo de ollas comunes y de comedores populares, y si estas mujeres que están liderando estas cocinas no aprenden o no conocen sobre alimentación, no saben cómo balancear sus alimentos con lo poco que puedan tener en su economía,
Entonces no van a beneficiar a esta gran cantidad de familias que están necesitando mejorar su alimentación, ¿no? Entonces, si tú me haces la pregunta de cuál sería la recomendación, yo siempre voy a apostar por el enfoque de la educación alimentaria y creo que una gran campaña de comunicación en temas de alimentación es necesaria. Creo que tenemos que hablarle a la población y además, justo lo hablaba hoy en día con un equipo de colegas, hoy en día la población está muy receptiva porque sabe que la alimentación está vinculada a una buena salud. Entonces también está esperando información. De pronto antes era más pasivo con este tema, pero hoy en día creo que hay mayor receptividad de parte de las familias. Uh-huh. Y Rita, y una consulta, tú por ejemplo ahora que estamos con los niños que están confinados ahorita en nuestros domicilios, tal vez un menú, tal vez que tú nos puedas aportar qué alimentos deberían consumir más en esta pandemia que estamos llevando. Mira, algunas recomendaciones que puedo dar, más que platos como tal, yo creo que siempre hay que jugar mucho con las preferencias de los niños, ¿no? Lo que los padres tenemos que hacer es asegurar la calidad de los alimentos que les ofrecemos. O sea, ahí no hay duda que valga, no hay negociación. El padre decide qué tipo de producto coloca en la mesa. Y creo que es el niño o la niña quien debe de alguna manera decidir y controlar la cantidad que debe comer. Lo digo porque también me pasan muchas consultas de madres y padres que están ansiosos porque el niño no termina el plato, ¿no? Entonces, y a veces lo que servimos, y ojo, ahí también es interesante mirar cuánto comemos los peruanos, ¿no? Cuál es la cantidad que realmente comemos de los alimentos. Entonces, a veces las madres en la intención de alimentar bien a los niños, exageramos las cantidades, ¿no? Y claro, el niño termina diciendo, ya me llené y no voy a consumir más, pero nosotros seguimos insistiendo y forzando para que este niño coma. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos logrando que este niño no sepa reconocer su nivel de saciedad. O sea, ya me llené, ya no puedo más. Y comienza a crecer con esta idea de no tengo un límite. Y sigo comiendo, y por eso es que hoy en día nos pasa mucho, tenemos adultos que no pueden controlar las cantidades de comida que comen, que no tienen conciencia sobre las cantidades. Entonces, estos son el tipo de recomendaciones que yo siempre le doy a los padres. Hay que jugar con los alimentos que a los chicos les gustan. Si queremos, si hay mamás que nos dicen, mire, es que mis hijos no comen verduras. Ok, comienza a ofrecerle, porque es muy importante que para ofrecer alimentos a los niños tenemos que tenerlos en casa. Hay mamis que dicen, mis hijos no comen frutas. Pero a ver, tú tienes por lo general frutas en casa, porque si no las tienes, nunca se les va a generar el hábito, ¿no? En la cocina siempre debe haber algunas frutas expuestas, de tal manera que el niño solo vaya y le provoque coger. Entonces, así tú vas a impulsar este hábito de consumo de fruta que los chicos deben consumir. Se habla de por lo menos 3 porciones, 2 a 3 porciones al día. Entonces, para lograr que eso suceda, el niño tiene que estar disponible, esta fruta, tiene que estar disponible en la mesa, la ensalada de verduras, aunque no le guste. Y también hay estudios que nos dicen que para introducir un alimento nuevo en los niños, hay que ofrecerles repetidas veces. Entonces, a veces las mamás les ofrecemos una vez, el niño dice, no, no quiero, lo rechaza, y nunca más se lo volvemos a insistir o a ofrecer, ¿no? Y lo que dicen los estudios es que hay por lo menos que ofrecerle al niño más de 15 veces un alimento. O sea que hay que tener mucha paciencia cuando tenemos niños en casa, porque a la larga sí logramos estos cambios en hábitos, ¿no? Yo siempre digo, más que un menú ideal, entre comillas, lo que puedes hacer es jugar con las preferencias de tu hijo, qué es lo que le gusta, y comenzar a variar. Lo que tenemos que evitar es que la alimentación sea monótona, sea aburrida, que insistas con muchas tomas de comida, porque a veces lo que hacemos es darle desayuno, luego le damos una leche, luego queremos que almuerce, luego le damos otra entre comida, y claro, lo atiborramos tanto al niño que al momento del almuerzo no tiene hambre. Entonces también hay que cuidar mucho con las cantidades que le estamos ofreciendo, evitar que tengan pantallas al momento de, porque ahora es muy fácil tener un celular, evitar que tengan pantallas al momento de comer, porque entonces la distracción hace que nosotros olvidemos que estamos comiendo, que no seamos conscientes del momento de la alimentación y los niños van perdiendo esa conciencia. Dejarlos que se ensucien, si son pequeños que jueguen con los alimentos, que disfruten de las texturas, de los olores, de los sabores. Los niños tienen que explorar con la comida. Y es la mejor manera en la que tú puedas incluir una alimentación sana con un niño pequeño, ¿no? Y sobre todo el ejemplo, con eso cierro yo, ¿no?
Creo que el ejemplo es básico. Si tenemos padres en casa que no comen sano, empecemos por ellos antes de ir a los niños, ¿no? Empecemos por los padres primero. Rita, coméntanos un poquito más tu iniciativa de Mesa Solidaria y tal vez creo que cómo podemos contactarnos contigo de alguna manera para que muchos padres o muchas mujeres que ahora nos están oyendo puedan tener un poquito más de conocimiento de cómo alimentar a los niños y no caer en esa rutina que tú dices, ¿no? Y como se dice, de rutina alimenticia que al final no conlleva nada bueno. Y bueno, no, gracias por la oportunidad, por permitirme hablar un poco más de alimentación y nutrición saludable. Yo en realidad los invito a visitar mis redes, estoy en las redes como @RitaNutriSocial. Ahí creo que van a poder encontrar más información, hay videos, hay mucho contenido para papás con niños pequeños, para las personas que quieren mejorar su actividad física, para las que quieren comer un poco más saludable y sobre todo aprender de alimentación, de cómo mejorar su salud y sus estilos de vida, ¿no? Los invito ahí van a poder conocer de las iniciativas que tengo, de Mesa Solidaria, de Mundanco y de Comuna Sana. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad y a cuidarse y a comer sano. Muchísimas gracias, Rita. Ya tenemos otra oportunidad de poderte invitar y seguir conversando más sobre nutrición, sobre anemia y toda la problemática de salud que nos está conllevando en esta coyuntura sanitaria. Muchísimas gracias, Rita. Gracias. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de radio La 97 FM, siempre en frecuencia.